buenas tardes a todos. Un gusto que felicitarlos por esta iniciativa, que los jóvenes se involucren en la cosa pública, porque cuando yo era joven, participar en la cosa pública era de mucho honor y prestigio, de mucho valor social. Hoy los que participamos en la cosa pública estamos muy despreciados. Y este es un tema que un poco más, que hablamos de una crisis de la educación. Y me pidieron que les platique un poco cómo entré, qué es lo que hago en la Cámara de los Senadores, cómo entré a la política. Yo cuando tenía la edad de ustedes, estuve en una escuela que tenía un experimento metodológico y nos llevaba a las clases, a las colonias populares, a tener talleres de autoconstrucción, de macramé, de alimentación, de cooperativas, y a trabajar con la gente humilde, la gente pobre, y a conocer sus necesidades. Y era una educación, le llamaba el maestro educación socialmente productiva, una educación que al mismo tiempo que uno aprendía, uno también apoyaba y trabajaba en talleres, en seminarios, en cooperativas. Y esto fue algo que me marcó desde que tenía la edad de ustedes, más joven incluso. Yo estoy hablando que la preparatoria y luego ya después de la universidad también continuar. Oye, no sé con los jesuitas. Me dejaron este compromiso de dejar una huella, de trascender, de que notara que por donde tú hayas pasado, has tratado de dejar las cosas un poco mejor para acercarse tú antes de tu paso. Esa conciencia, ese compromiso social es el que me ha hecho siempre estar muy quieto, incluso cuando estaba en la universidad, participé en muchos movimientos, pero después, cuando salgo de la escuela, me da mucho coraje que las crisis económicas que detonaban las malas decisiones de los gobiernos destruían mucha riqueza, muchos ahorros, el patrimonio de las familias, y porque los gobiernos tomaban decisiones irresponsables. Estoy hablando de los 70, de los años donde había pues mucha inflación, la deuda, y todo esto me obligó a mí a involucrarme en las cosas públicas, porque sentía yo que ahí se tomaban las decisiones, y que estas decisiones estaban afectando la vida de todos los mexicanos. Lo que decidían unos pocos gentes afectaba a todos los mexicanos. Me puse a ver el tema del gobierno y cómo el gobierno pues, está organizado en estos tres poderes: el poder ejecutivo, que es el que más se ve, que es el que más aparece. Hoy tenemos el poder ejecutivo, que es el presidente de la República, el gobernador o el alcalde de nuestro municipio, que es el que concentra facultades administrativas municipales para ejercer el gasto público y los poderes están muy atrofiados, el poder legislativo y el poder judicial. Estos dos poderes están en México muy rollados. Habían seguido siempre una órbita de estar supeditados al poder ejecutivo, que era el poder de poderes, el poder que metaconstitucionalmente influía en los otros poderes y desplazaba su facultad. Y eso es lo que a mí me motivó mucho a participar. Según yo, la democracia tiene que tener una definición mínima de pluralidad, de inclusión, de
de participación, pero también tiene que tener una, una distribución de poder. El poder no puede estar concentrado en una sola fuerza política y menos en una sola persona. Las democracias lo que deben buscar son este equilibrio de poderes, de pesos, de contrapesos, para que funcionen de manera adecuada. Yo creo que en México eso nos ha faltado mucho. Nunca hemos encontrado un equilibrio, una fórmula eficaz. O tenemos un presidencialismo exacerbado que controle y opaque a los otros poderes, o tenemos un gobierno dividido que se paraliza y no funciona y no resuelve. A mi juicio, este dilema todavía no lo acabamos de resolver de una manera adecuada en nuestro país. Estoy leyendo un libro sobre la historia de Estados Unidos y cómo desde que fundaron los Estados Unidos como nación fue un concepto creado desde cero. No fue una evolución, sino que los que llegaron allá se pusieron de acuerdo y generaron este acuerdo de impulsar. Ellos desconfiaban del gobierno y desconfiaban de los ciudadanos, y por eso pusieron tanto énfasis en que hubiera unos controles democráticos de los unos a los otros. Y mal que bien les ha funcionado. Les ha funcionado con sus críticas a Estados Unidos. Pues desde hace más de 250 años está practicando ya una división de poderes y ha tenido un crecimiento económico que pues pocos lugares se han generado. Hay que tratar de buscar los distintos países, cuáles son los modelos más exitosos para poder avanzar. Estaba leyendo otra vez a Fernando Savater, también habla mucho de la religión, cómo la religión puede ayudar a tener una visión del mundo que te ayude a generar mejor o peor acuerdos sociales. Y todos estos temas a mí me apasionaban mucho para tratar de resolver en México, este México hermoso, este México bellísimo. ¿Por qué no hemos podido salir de la pobreza? ¿Por qué no hemos podido generar oportunidades para todos los millones de habitantes? Y yo he visto cómo países que antes estaban más fregados que México hoy están mejor que México. Y ahí es donde a mí me surge mucho la pregunta, ¿qué nos falta? ¿Qué no hemos resuelto de manera adecuada? Leí el libro de Firio Díaz, que escribió su nieto, Carlos Tello, y habla mucho de Oaxaca, por ejemplo, y ahí me quedé mucho pensando en por qué en aquella época, estamos hablando de finales de 1800, del siglo XIX, se crean en Oaxaca tantos liderazgos. Si se fijan, en Oaxaca, pues no solo Porfirio Díaz, sino Matías Romero y Benito Juárez eran contemporáneos. Es una generación de oaxaqueños que logró imprimir y trascender la historia nacional. ¿Qué sucedió allí en Oaxaca, en ese pequeño laboratorio, en ese cosmos que estaba tan alejado y que al mismo tiempo pudo impulsar e imprimirle a la historia de México estos liderazgos que cada uno puso su huella en la historia, ¿no? Entonces, ese tipo de reflexiones son las que me ayudan mucho a participar y buscar. Y he encontrado que la política bien entendida, la política como un servicio, como una disciplina que trate de generar consensos, acuerdos y tratar de desarrollar la pluralidad y la tolerancia y la inclusión es el mejor camino que debemos desarrollar mexicanos. Desgraciadamente, nuestro país no le ha atinado todavía. En el año 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador, una amplísima mayoría, 53% de todos los votos, y 30 millones de personas votaron por él, y da un gran
poder en la Cámara de Diputados, una mayoría que poco a poco llegó a ser una mayoría super calificada. Ahora ya tiene 60, viendo un México de desencuentros, de polarización, y que no hemos logrado construir una visión común de país, un consenso de país. Y todo esto se da porque por muchas razones somos muchos Méxicos, somos un mosaico, somos un país pluriétnico, pluricultural, megadiverso, y esa es una belleza, el contar con toda esa pluralidad, pero también nos ha hecho que no hayamos construido un consenso nacional. No tenemos claro si el estatismo, el nacionalismo o la apertura, la visión de los empresarios, que si son buenos, si son malos, cómo tener una visión clara de qué es lo que queremos los ciudadanos de nuestros gobiernos. Ahí siento que el presidente Andrés Manuel logró capitalizar mucho el descontento que había, pero que todavía no lo ha llevado a una solución de los grandes problemas, porque lo seguimos teniendo, el problema de la pobreza, el problema de la inseguridad, de la falta de crecimiento, y ahora el tema de la crisis, de la pandemia, nos evidencian que no tenemos como país una cohesión que nos permita enfrentar, incluso cuando tenemos un adversario externo común a todos, no generamos una unidad y un consenso. Lo que a mí se me ocurre que nos hace falta definir cada uno para generar un consenso es cuánta sociedad, cuánto mercado y cuánto gobierno debemos de tener. ¿Cuál es la relación óptima entre mercado y gobierno, sector público, el sector privado, sector público y sector social? Ese equilibrio de las tres fuerzas no está bien definido, cada quien tiene una visión distinta y hemos andado como un pasito para adelante y un pasito para atrás. Las reformas que empezaron desde que ganó el PAN en el año 2000, generar más contrapesos para generar mayor competencia y transparencia, y lo que el PAN piensa es desarrollar una idea que se llama subsidiariedad. Esto es tanta sociedad como sea posible y tampoco Estado como sea necesario, tampoco gobierno como sea necesario. Es una visión muy liberal. La visión que tiene el PAN es muy liberal. Y hoy lo que estamos viviendo con el presidente Andrés Manuel es un regreso al estatismo, donde él no le da tanta fuerza a la sociedad ni al mercado, sino que toda la quiere concentrar en el sector público y más concretamente en su persona. Es una visión estatista como la que tuvimos en los 70s allá con Luis Echeverría, toda esa etapa. Y que yo, por más que he estudiado en el mundo, los países que han seguido ese modelo no les ha ido muy bien. El estatismo no ha resuelto los problemas porque los gobiernos no son buenos administradores. Tampoco estoy de acuerdo en dejar el puro mercado, porque entonces se generan monopolios, se generan desigualdad, y esto tiene que haber un equilibrio entre Estado, mercado y sociedad. La sociedad tiene que ser participativa, tiene que ser crítica, tiene que estar activa, exigiéndole a sus mercados, a sus gobiernos, para que sean transparentes, para que rindan cuentas. Hoy yo estoy preocupado porque siento que estamos viviendo un retroceso con la
lectura de una cuarta transformación, en realidad lo que estamos viviendo es una involución democrática. Si ustedes se fijan, hoy no hay más transparencia, hoy no hay más rendición de cuentas, hoy no hay más licitaciones que se den por concursos, sino por asignaciones directas. Hoy no hay más decisiones que se tomen de manera colegiada, colectiva, sino más personales. Hoy no hay más libertad de crítica y de opinión, sino que incluso el presidente de la República desde la mañanera fustiga a quienes opinan distinto y los llama por su nombre, y eso es un gran retroceso, el retroceso en la libertad de prensa, la libertad de expresión, que por cierto ya ayer fue el día de la libertad de prensa, ¿verdad? Entonces, pero al mismo tiempo, si no hay sociedad que defienda como patrimonio estas libertades, pues nadie las va a defender. El presidente y Morena siguen fortaleciéndose de una manera muy exacerbada. Incluso acaban de enviar, hicieron un decreto y después hicieron una iniciativa de ley para que el presidente pueda disponer de 600,000 millones de pesos discrecionalmente cuando haya una crisis económica. Pero ¿quién define crisis económica? Pues la define el presidente de la Secretaría de Hacienda. ¿Y quién define cuándo y a dónde se van los recursos? Pues el presidente y la Secretaría de Hacienda. Pero estos son retrocesos, son con el pretexto de la pandemia, surgen las tentaciones de concentrar más y más poder. Yo estoy preocupado porque en México está habiendo una involución democrática, una concentración de poder, y no estamos teniendo una posibilidad de generar una sociedad y una pluralidad, más bien una confrontación, una división, una crispación social entre, el presidente le llama liberales y conservadores. Yo creo que más bien son los que están con él y los que no estamos con él. Es como se divide el mundo en su hemisferio, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, yo lo que les quisiera decir es que los problemas que tenemos de México los venimos arrastrando desde hace lustros, décadas e incluso generaciones. Y tenemos instituciones muy débiles, con una gran impunidad, no hay Estado de Derecho, no hay respeto a la ley, y hay una cosa que se llama el capitalismo de compadres. El capitalismo de compadres quiere decir que son los empresarios no tienen, no generan su riqueza en base a la innovación o a la productividad, sino a sus relaciones con el poder público. Por eso, si ustedes analizan los 15 empresarios más ricos de México, todos tienen un común denominador. Todos ellos son concesionarios del Estado mexicano. Administran una concesión, una patente que les da el gobierno, y por eso los tiene sojuzgados, por eso los tiene atrapados, y por eso tienen que ir a las cenas a Palacio Nacional a comerse unos tamales con atole y pagar 1,500 millones de pesos para la rifa de un avión, aunque no lo quieran, aunque no lo quisieran, porque su vida y su vida empresarial depende del gobierno, ya sea que administran una concesión de una estación de televisión, de radio, un banco, una telefonía, una mina, una aerolínea, todos ellos son concesionarios. Entonces, por eso, si ustedes ven en otros países, los empresarios no están definidos por su relación con el gobierno, con su público, sino que son empresarios que han generado empresas, administración de riesgos, tomando decisiones, innovando y generando una productividad que les ha permitido esa fortaleza, esa independencia. Y eso es un poco lo que nos falta en nuestro país, tener una clase empresarial más independiente y un poder público, un gobierno que admita más la pluralidad y no se ofenda cuando alguien no piensa como él, porque en toda democracia debe haber pluralidad. Esta es la regla
mínima de una democracia. Tiene que haber no un partido de Estado, sino muchos partidos, y gente decida libremente, como decidieron libremente por Morena y por Andrés Manuel López Obrador. No puede ahora dar de criticar y que solamente exista un partido político, una sola verdad. México es un país diverso y todos tenemos el derecho de expresar nuestras ideas y de defender nuestros intereses, siempre que lo hagamos por los cauces legítimos. Por eso siento que estamos viviendo un momento muy delicado. Se da en medio de dos grandes crisis mundiales: la crisis de las democracias liberales y la crisis del capitalismo liberal. En esas dos crisis estamos ahorita atrapados, pero no hay que equivocarse. No hay que por eso tomar las salidas. Hay que buscar cómo resolver una democracia que funcione, que incluya cuál es el modelo país que nos inspira más, y no tratar de inventar el hilo negro con un modelo, porque ya tenemos demostrado que en México, no este año, no el año pasado, sino durante lustros, México no ha crecido suficiente. México es un gran país, México tiene muchos recursos, tiene territorio, tiene población, tiene todo. Lo que no tiene son buenas políticas públicas y por eso no crecemos. En 30 años, durante los pasados 30 años de nuestra historia, hemos crecido en promedio cada año solamente un 2%. Bueno, el año pasado decrecimos y este año vamos a crecer más, pero el promedio de los últimos 30 años es 2%. A todas luces esto es insuficiente. No quiere decir que no avancemos, pero estamos en un ritmo demasiado lento y los beneficios de este crecimiento se quedan en muy pocas manos, no se distribuyen de una manera justa. Y esa es la crisis del capitalismo liberal. El capitalismo liberal necesita buscar cómo sí tener un reconocimiento del mercado como una fuerza económica, pero no generar distorsiones, monopolios ni oligopolios que concentren tanto poder como lo está sucediendo hoy en México y en el mundo. Ustedes se fijan, pues cambiará el partido político, pero los ricos siguen siendo los mismos y se relacionan y ahora se esperan la magia del poder con Peña Nieto, pues ahora son los mismos, pero están del lado de son las mismas personas, más que ahora ya no son malos, ya son buenos, ya son los que les compran sus boletos. ¿Por qué? Porque son los concesionarios del gobierno y ellos se saben adaptar a estas realidades, y por eso es un tema que nos ha costado mucho como país el superar este estadio del capitalismo premoderno, un capitalismo muy chafa, muy reducido a relaciones públicas. Este tema que Andrés Manuel lo toca como diagnóstico, pero no lo resuelve con políticas públicas, porque las políticas públicas para cambiar esta realidad tienen que ver con unas reformas a la ley fiscal, a los impuestos, para que exista una mejor distribución de los recursos entre todos los mexicanos. Por eso el PAN propone algo que se llama el ingreso básico universal, que es una renta, como un salario mínimo, como un seguro de desempleo, pero universal. Es un piso parejo que a todos los mexicanos se les pueda entregar 3,207 pesos al mes y con ellos puedan cubrir todas sus necesidades de educación, de alimentación básica. Esto sustituiría a muchos de los programas sociales que son ineficientes, que son opacos, que son discrecionales y que no cumplen el propósito de dotar de capacidades a la población. Nosotros estamos a favor de los apoyos a la población, pero tienen que ser apoyos que resuelvan de manera directa, transparente y no discrecional
el tema de la pobreza, de la inclusión y de la dotación de capacidades. Eso es lo principal. Un apoyo social tiene que al final del día empoderar y no perpetuar la dependencia de la población marginada ante el gobierno para tenerlo siempre dependiente de sus apoyos y con esto también dependiente políticamente para que voten por él electoralmente, como todo el siglo pasado lo hizo el PRI y ahora lo empieza a hacer también Moreno. En toda esta crisis de la democracia y esta crisis del sistema capitalista se da también otra crisis del sistema energético. El sistema energético está viendo una transición de los combustibles fósiles, le hace hidrocarburos, a las energías renovables. Pero en este tema también nuestro presidente está con una visión pues un poco trasnochada y añeja de un cardenismo que ya no va a poder volver a ser realidad, y quisiera fincar el desarrollo de nuestro país en la generación de recursos por la vía del petróleo. Creo que no es no entender el mundo que está viviendo el mundo está ya dejando atrás el tema de la dependencia de los hidrocarburos y cada vez apostando más a la energía eólica, a la energía solar, a los autos eléctricos, los autos autónomos, haciendo refinerías, pues como que son señales que apuntan en el sentido contrario de la historia, o sea, como si nosotros fuéramos punto de reversa de cómo va el mundo va hacia las energías renovables y nosotros al estatismo de Pemex, y el mundo va hacia los automóviles eléctricos y nosotros haciendo refinerías. Esto es como un contrasentido que genera un problema de visión y de credibilidad que está saliendo ya en evidencia en editoriales a nivel mundial. Por último, yo quisiera decirles que la crisis de la democracia en la que nos hayamos atrapados es una crisis de representación. Hoy la gente no se siente representada por los partidos políticos, no se siente representada por los políticos, y entonces están como muy, muy, muy frustrados por un lado, muy irritados, muy enojados y muy desapegados de la cosa pública. Y esto ha llevado a que mucha gente vote con el hígado, no vote con la cabeza, no, y vote más como un castigo que por una decisión de qué es lo que le conviene al país. Por eso, eso no solo está pasando en México, está pasando en el mundo, y por eso la gente vota por la gente que se identifica como antisistema. Los candidatos que vienen fuera de los partidos políticos, como Donald Trump, como Bolsonaro, como el mismo Andrés Manuel, son expresiones outliers, gente que viene y que brinca a la política y capitaliza el descontento en ese momento, pero acaba pues quedando atrapado con esta crisis de la democracia, en donde la gente pues no tiene una participación activa en la solución de los grandes problemas del país. Por eso pues yo siento que en México estamos viviendo un momento crucial, y es un momento en que a los jóvenes es muy importante que se pongan a estudiar y entender, descifrar este momento y ver cómo le están haciendo otras partes del mundo para aprovechar las decisiones que les van a estar en sus manos, para influir, para exigir en la dirección correcta. Porque un cambio en la dirección puede tener un costo país muy elevado. Véanse países, no les voy a decir Venezuela, que es el ejemplo machoteado. Vean Argentina. Argentina era una potencia mundial, de la séptima potencia mundial a principios del siglo pasado, y ahorita no sale de rumiar ese
populismo, el peronismo, y luego se abre y luego el campanazo y paso para atrás. Así siento que está en mayor o menor medida no solo México, sino toda América Latina. Toda América Latina está atrapada en este dilema de un nacionalismo estatista para combatir la pobreza. Cuando tú volteas y ves a los países de Asia y ves que allá sí han logrado salir adelante y superar su condición de subdesarrollo y de pobreza en una generación. En 20 años un país puede salir adelante tomando las decisiones de políticas públicas adecuadas. Por eso, pues, lo importante es participar en la política. No me importa el partido político que quiera, pero sí participar, defender sus ideas, sus visiones, pero estar abierto también al intercambio de ideas con otras personas y respetar las diferencias, que esto es un valor mínimo, fundamental de la democracia. Yo con esto terminaría mi intervención. Para si hay algún comentario, alguna pregunta, en lo que pueda de mi parte contestarlas, pues agradecerles mucho esta oportunidad y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, senador. Amigo senador Gustavo, agradecerle. Veo que ahora sí habló muy bien. Muchas gracias por darnos su ponencia. Usted, pues, ¿quién más que usted, que ha sido 2 veces senador? Tiene mucha experiencia en el tema legislativo. Bueno, yo le quisiera hacer una pregunta, ahí muy personalmente. Yo siempre lo admiro por esa parte. Usted, me gustaría saber qué piensa acerca de, o cómo se siente usted siendo nieto de Francisco I. Madero. Esa es la pregunta que yo le quisiera hacer a usted. ¿Cómo se siente usted esto? ¿Se siente muy orgulloso? Se ha de sentir muy bien orgulloso. Padre, a ver, cuéntese, senador. Bueno, primero que nada, no soy nieto. Francisco I. Madero no tuvo hijos. Francisco I. Madero se casó con una mujer que era un año mayor que él, pero más chaparrita. Francisco I. Madero era chaparrito, pero su esposa era todavía más chaparrita. Y los dos, yo creo que decidieron no tener hijos. Yo creo que fue una decisión, porque ellos tenían ideas como muy espirituales. Ellos eran vegetarianos, los dos, eran homeópatas, eran espiritistas. Y su esposa, que se llamaba Sara Pérez, decían Sara P. de Madero, Sara P. de Madero, Sara P. La prensa mendiga, así era, los criticaba, pero ella era una mujer muy valiente. Imagínense si ahorita participar en la política de las mujeres es difícil. Imagínense hace 110 años. La señora Sara Pérez de Madero acompañaba a todos los mítines a su marido y a veces iba solita y arengaba. Y cuando lo apresaron a él, cuando se lo llevaron, lo encarcelaron en Monterrey primero y después en San Luis Potosí, ella dijo, si se lo llevan a él, también me llevan a mí. Mismo, y se metió a la celda con él, los dos estaban ahí. Ellos no tuvieron hijos, pero era una familia muy numerosa, eran 14 hermanos y 3 que se murieron, y todos de la misma esposa, imagínate nomás. Su papá se llamaba Francisco Madero Hernández, y de todos ellos, Francisco I. Madero, que conocemos, era el mayor. El segundo era Gustavo Adolfo Madero, y como el número 10 era mi abuelo, Evaristo Madero. Entonces yo vengo de un hermano del expresidente Francisco I. Madero, de un Gustavo Madero, y se siente una gran responsabilidad, porque te da coraje que manipulen su imagen y se la apropien. Y el PRI también lo hacía, el PRI también lo usaba como si fuera el representante del PRI del maderismo. Pero yo creo que si
Francisco Madero viviera sería panista. Te voy a decir por qué. Porque él creía en la democracia. Y ni el PRI ni Andrés Manuel López Obrador son demócratas. El presidente Andrés Manuel López Obrador nunca te va a hablar de ciudadanos, te va a hablar de pueblo, nunca te va a hablar de derechos, te va a hablar de apoyos. Esa visión es muy paternalista. Entonces yo estoy seguro que Francisco Madero sí era un demócrata y él buscaba que los ciudadanos tomaran en sus manos las riendas del país, no que él sustituir y tomar las decisiones por la gente. Entonces eso a mí me hace sentir muy orgulloso, pero también me hace sentir comprometido para defender esta idea de lo que yo interpreto era su sentimiento más profundo, una convicción por la democracia. Él era el apóstol de la democracia y dio su vida por lo que pensaba. Muchas gracias, senador, y qué bueno que me sacó usted de la duda. Yo pensé que era su nieto, pero ya ahorita confirmo que no, pero así es descendiente de él. Bueno, por ahí algún compañero que quiera hacerle una pregunta al senador. Bueno, buenas tardes, Dylan, con el permiso del senador José Félix. Bueno, del primer Parlamento Juvenil, bueno, de lo que quería preguntar, por ejemplo, pasando la contingencia de esta situación que estamos viendo del COVID-19, ¿qué retos tendría México en cuestión de económica? Los empresarios, ¿cómo verían esa situación? ¿A qué se enfrentarían el país al término de esta situación? Puesto que ahorita la economía pues está digamos, en una crisis temporal. ¿Cómo enfrentaría México este reto? Muy bien. Mira, México está enfrentando una crisis, pero no es temporal, es una crisis estructural. Si tú te fijas en el mundo, estamos entrando a algo que se llama la cuarta revolución industrial. La primera revolución industrial pues fue cuando se inventan las máquinas de vapor, y ahí empiezan las máquinas a hacer lo que hacía el trabajo de la fuerza bruta de los animales o de los hombres. Y empezaron los telares, Después empieza a haber toda la industrialización acá en Estados Unidos, cuando empiezan los automóviles, y después viene la revolución de las tecnologías de la información, el internet, las telecomunicaciones, las comunicaciones y gas más barato. Pero estamos entrando en una cuarta revolución industrial, que es la economía del conocimiento. Es la economía que se basa ya no en la fuerza pública, ya no es en el capital de las fábricas, sino que se basa sobre todo en la innovación, en la tecnología, en la inteligencia artificial. Entonces, la gente de los países, entre más educación tengan, entre más tecnología desarrollen, más fuertes van a ser. Por eso, si tú ves también los hombres más ricos de Estados Unidos, todos, así como aquí en México, un denominador es que todos son concesionarios del Estado, y el común denominador es que pues, son desarrolladores de tecnologías. Tienes el que desarrolló el Microsoft, o el Amazon, o el Google, o todos ellos son los que han generado grandes cantidades de recursos financieros y de capital, porque el mundo les paga cada vez más por las ideas, por la innovación. El que inventa, como el Uber, como el Airbnb, de repente, de una sola idea, su idea vale $10 millones, imagínate lo que estoy hablando. Y cuando en México, pues produciendo lo que producimos, vamos a generar $10 millones, pues vamos a tardar muchísimo. Entonces, entender que estamos entrando en esta nueva economía de conocimiento. Es un reto, lógicamente, y está atrasado el ser humano en desarrollo de educación y capacitación de la gente. Creo que esa va a ser la principal debilidad.
¿Cuál va a ser la principal fuerza? Te lo voy a decir. Desgraciadamente, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, con Europa y con Asia. O sea, México es una plataforma abierta al mundo para que la gente comercialice, pero casi todo lo que exportamos nosotros, primero lo importamos, lo ensablamos aquí y luego lo exportamos a otro lado. No es desarrollo tecnológico propio, no son desarrollos y proveedores nuestros. Y esta es la oportunidad que tenemos, el generar proveedores para exportar nosotros a este gran mercado. Ya el principal socio comercial de Estados Unidos, al país donde más importa Estados Unidos es de México. Por eso creo que ahí hay una gran oportunidad y hay que aprovecharla, pero todo esto tiene que ser pues con tecnología, con capital, con educación para poder generar mayor valor agregado. Muchas gracias, senador. Gracias. ¿Alguno que tenga otra pregunta? Con todo gusto, me parece que el senador por ahí nos va a ayudar. ¿Alguien que tenga una pregunta? Sí, buenas tardes, senador Gustavo Madero. Mi nombre es Max. Bueno, soy de Tuxtepec. Bueno, más bien de Acatlán de Pérez, pero ahorita actualmente radico en Tuxtepec, Oaxaca. Y mi pregunta es la siguiente. Hablaba de tecnología y de varias crisis que están pasando o de la crisis que estamos viviendo existencialmente en el mundo. Y yo pensaba en ese momento cuál sería o cuál es el mayor, digámoslo así, en qué rubro está más rezagado México, cómo podría hacerle para que tengamos esas mismas oportunidades de salir adelante como los países de Asia y Europa. Nos hablaba de educación y yo más o menos sí estoy un poquito empapado de esa situación y decía, pero México, ¿cómo va a obtener esas herramientas que tiene Europa, que tiene Asia, si nosotros, cuando ellos ya manejan en primaria tecnologías, apenas los maestros las están dominando aquí y los alumnos menos? O sea, ¿cómo podríamos avanzar para mí, o cuál sería esas áreas de oportunidad que tendría México? ¿Cómo le haría para poder llegar a tener esos mismos parámetros de avance y desarrollo que esos países? ¿Cuáles serían las opciones para usted? ¿Cómo no, Max? Pues muchas gracias, muy buena pregunta. Mira, ahorita les platicaba yo que a mí me ha tocado vivir países que estaban más fregados que México y ahora están mejor. Y la diferencia es que ellos le apostaron mucho a la educación, a un sistema de educación muy eficiente, donde se aprovechara al máximo y se desarrollara a los estudiantes para dotarlos de muchas habilidades, destrezas, conocimientos y actitudes. Y esto siento que en México es la gran oportunidad. Si dedicáramos y volteáramos toda la energía, todos los recursos de nuestro país a los niños, a la educación, a lo mejor tardamos 10 años o 15 años, pero esos niños que ya cuando salgan al sector productivo van a tener todos los conocimientos y las habilidades para generar ingresos, prosperidad y tomar buenas decisiones. Pero nosotros estamos atrapados allí en ese tema. Es un tema muy ideologizado la educación en México y está secuestrada la educación por el gobierno, que no deja la libertad para generar. Yo te hablaba cuando yo estudié, fíjate, yo estudié hasta 40 años en un sistema basado en seminarios, en AutoCAD, en experiencias que eran totalmente innovadoras hace 40 y tantos años. Entonces, si eso lo estuviéramos viviendo en todas las escuelas, si se le diera la libertad de que cada maestro explorara distintas formas de motivar a los alumnos, de enseñarles, de transmitirles el gusto por la lectura, por las matemáticas, por la ingeniería, por la literatura y la historia,
y que fuéramos cambiando la forma en que la educación no fuera un tema de control político, laboral o de sindicatos, sino realmente la apuesta para que este país saliera adelante. Yo estoy seguro que en muy poco tiempo, en un poquito más de 10 años, este país despegaría, porque tenemos todo, nada más nos falta que tengamos las habilidades, las destrezas y los valores, también hay que decirlo, los valores como el civismo, el bien entendido. Yo me acuerdo que cuando Cedillo eliminó la materia de civismo de las escuelas, que consideraba que eso era pues meterse en un tema que no le correspondía, y se eliminó una clase que tenía mucho valor. Yo cuando era chiquito, el civismo era de las materias más bonitas, en donde te sentías muy orgulloso de ser mexicano, y se eliminó por muchos años. Regresó el civismo hace poco a las escuelas, pero siento que en la educación, en los contenidos de educación, en los métodos educativos, hay muchas oportunidades y está atrapado un potencial, una energía que tenemos los mexicanos y que no ha permitido que florezca y prospere por una educación que es deficiente, porque no tenemos materiales, recursos, las escuelas son muy pobres, los maestros se les paga muy poco y no se les da capacitación. Por eso ahí está la gran oportunidad. Gracias. No sé si puede hacerle otra pregunta, retomando la que apenas, terminó de responder. Con permiso, mire, yo decía, usted nos habló de todo esto, lo que es el civismo y todo lo que es y apostarle a la educación. Y muchas veces yo veo que sí, que sí, ese es no hay más para que México pueda tener un mejor desarrollo. Pero si nos damos cuenta, bueno, yo pienso que el gobierno actual, no sé usted, corríjame si estoy bien, yo he visto que no le está apostando mucho a la educación con esto de las becas y todo. Por ejemplo, a dar becas a jóvenes o personas que no estudian y que no trabajan, siento que eso no está del todo encaminado hacia un mejor desarrollo. Yo siento que si diéramos o si dieran ellos más becas a jóvenes que tienen un buen promedio o personas con escasos recursos, porque no todos, hay gente que no tiene los recursos pero tiene mucha capacidad, y creo que eso sería apostar a un mejor desarrollo de México. En cambio, invertir en jóvenes que a lo mejor no tienen esa aspiración de salir adelante es como echar en saco roto el dinero de todos, pues. Yo algo así pienso parecido a lo que tú dices, Max. Es un tema, sí se necesita apoyar con becas, pero las becas tienen que tener incentivos. ¿Qué quiere decir? Que motiven y que premien el esfuerzo, no que te las den sin ningún esfuerzo, porque entonces se virtúan. Y si le da la misma beca al que se la parte el lomo estudiando en la noche, y el otro que no estudia también le da la misma beca, no estás haciendo un incentivo para que la gente se supere, aprenda y aproveche mejor. Esas decisiones son las que hay que revisar. No está mal la beca, lo que está mal es la manera en que se otorga la beca. Hay que ligarla a ciertos compromisos, a cierto desempeño, a cierto esfuerzo, a cierta reciprocidad, para que puedas valorarla y tener mejor aprovechamiento de ese recurso, de ese dinero que le está costando al Estado, que lo estamos pagando todos, para que ese estudiante lo valore y lo aproveche de la mejor manera. Ahí está el secreto, sin duda. Mira, hoy leí en la mañana un dicho, a ver si me acuerdo cómo decía. Dice: toda la gente del gobierno, pero no saben que el gobierno es el que vive de toda la gente. O sea, el gobierno no genera riqueza. El dinero que maneja el gobierno es el de la gente. Entonces, lo que estamos hablando es cómo el gobierno
distribuye mejor, de la mejor manera, el dinero que recibe la gente para que ayude lo más posible, para que genere infraestructura y oportunidades, pero que te aprovechen de la mejor manera. Y ese es el reto, esa es la pregunta, esa es la duda, cómo hacer, qué decisiones hay que tomar, cómo le hacen en otros países para que les vaya mejor que a otros, porque hay 194 países en el mundo y a unos les va muy bien, a otros les va muy mal, y la diferencia de ellos son la forma y las decisiones que toman sus gobiernos. De eso se trata, porque hay países que tienen muy pocos recursos y les va a ir muy bien, y hay países y estados que tienen muchos recursos y están en la pobreza. Entonces esa es la diferencia, y ese análisis es interesantísimo. Hay que salir y ver el mundo. Como fregados países como Japón, que es una pinche islita chiquilla que no tiene ni petróleo, ni vegetación, ni recursos, es el segundo o tercer país, la economía más grande del mundo. Un paisillo chiquillo. ¿Por qué? Porque le apostó a la educación. Y una disciplina y un orgullo que hemos perdido mucho los mexicanos. Yo siento que necesitamos regresar a buscar ese orgullo de ser mexicanos y de esforzarnos por defender a nuestro país, pero tomando buenas decisiones y eligiendo las mejores políticas públicas y los mejores gobernantes. Sale. Muchas gracias, senador. Agradecemos ya nomás para decirle un último mensaje que nos dé a las y a los jóvenes de Oaxaca, de México y del extranjero, un mensajito por ahí motivador de parte de usted. Sí, un mensaje muy motivador. Mira, yo soy muy optimista. Yo creo que tenemos todo para ser un gran país. Lo que necesitamos es ponernos las pilas y ponernos a trabajar. No hay crisis que aguante una chamba de 14 horas al día, ¿eh? No hay crisis que resista eso, Pablo. No hay que buscar la salida fácil, hay que buscar el compromiso, y el tema tiene que ser colectivo. No buscar el bien individual, sino el bien colectivo, el bien social, el pensar en los demás. Por eso da mucho gusto que haya aquí en el grupo mujeres. Qué lástima que no participaron las mujeres, porque esta es la oportunidad, el siglo de la mujer. El empoderamiento de la mujer, hay que apoyarlo para tener una mayor inclusión de las mujeres en la vida económica, en la vida política, en la vida social. Y terminar con un mensaje de motivarlos a participar, a que sigan participando, así como están ahorita, que le sigan, que le profundicen, que le terminen, porque estoy seguro que esto va a rendir grandes frutos en su concepción, en su visión del mundo, de México, de la realidad, y poder ser muy útiles no solo para ustedes y sus familias, sino para el país. Necesitamos hacer de este país el mejor país para vivir, y lo tenemos que hacer entre todos juntos, pero sobre todo con la fuerza y la energía de ustedes, los jóvenes, y de las mujeres. Muchas gracias por la oportunidad de platicar con cada uno de ustedes. Gracias, senador. Agradecemos a nombre de los 42 jóvenes que integramos el primer Parlamento Juvenil del Congreso del Estado Libre Soberano de Oaxaca. Le mandamos un fuerte abrazo y saludo. Que Dios lo bendiga. Es un placer y un honor tener a un personaje como usted, de su envergadura, aquí en nuestro foro virtual. Y por último, nos despedimos con una frase: que las y los jóvenes no tan solo somos el futuro o el mañana, sino que somos el presente y el ahora de México, de nuestros pueblos y el mundo. Gracias, senador, por platicar y dialogar con los jóvenes de Oaxaca. ¿Ha escuchado usted de mucho calor? Es bienvenido cuando sea acá. Yo soy de Acatlán de Pérez Figueroa. Desde acá le mando un fuerte abrazo y saludo. Muchas gracias.
Dylan. Muchas gracias a todos los de Oaxaca. Un gusto saludarlos. Arriba los jóvenes y arriba las mujeres. Sí. Gracias.